Hoy iniciamos el periodo del Adviento. Son 4 semanas antes de la llegada de Jesucristo. Y vamos a estar siguiendo y recordando el nacimiento de Jesucristo a través del Evangelio de Lucas. Así que vamos a estar durante las 4 semanas siguiendo este Evangelio y recordando el nacimiento del Salvador, de Jesucristo. Para el día de hoy vamos a estar en Lucas capítulo 1. Vamos a leer del verso 26 al verso 28. Ustedes pueden seguir en la pantalla, o aquellos que tengan su Biblia pueden seguir conmigo. Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 28. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Esta es palabra de Dios. Oremos todos juntos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que como cantábamos en la última alabanza, que tu Espíritu está acá, Señor, que se haga una realidad y continúe estando con nosotros, Padre. Y que abras nuestras mentes y nuestros corazones para el mensaje que tienes preparado para el día de hoy, para cada uno de nosotros, porque sabemos que tú hablas a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Que el mensaje llegue, Padre, y podamos aprender y recordar el gran hecho que tú hiciste para la humanidad de venir y hacerte hombre. Te damos infinitas gracias por este mensaje. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo los invito a que recuerden, aquellos que han tenido hijos, en el momento en que ustedes supieron que iban a tener su primer hijo. Recuerden ese momento cuando quizás su esposa, o si tú eres la que tuvo el hijo, recuerden el momento que tú quedaste embarazada. Y recuerden todo el proceso de esos 9 meses de esperanza, de incertidumbre y todo ese proceso que empezamos a tener cuando nació nuestro primer hijo. Todos los preparativos particularmente que tuvimos que hacer. Quizás al principio, en los primeros meses, no fueron muchos los preparativos, pero a medida que se avanzaban los meses, yo creo que avanzaban más los preparativos, recuerden. Porque primero no sabíamos si iba a ser hombre, si iba a ser mujer. Y empezamos a pensar, ¿será hombre, será mujer? Y ojalá sea mujer, ojalá sea hombre. Y empezamos a seleccionar los nombres que va a tener. En caso que sea hombre, estos son los que yo quisiera tener: esposo y esposa, cada uno de ellos pensando. Igual si es mujer, ¿cuáles serían esos nombres, no? Nuestro primer hijo se llama Andrés Felipe, fue varón. Y recuerdo que teníamos como 3 o 4 nombres en todo caso para hombre, y también teníamos para mujer, pero el que más nos gustaba era Andrés Felipe, que fue algo que nosotros coincidimos con mi esposa. Y a medida que pasan los meses, muchos más preparativos llevamos a cabo. Recuerden cuando, por ejemplo, tienen que adecuar su cuarto, quizás colocar la cama en el cuarto de ustedes para estar cerca del bebé. O empezar a adquirir la ropa, empezar a adquirir todos esos dispositivos que se usan con cámaras, o quizás incluso, obviamente, adquirir el coche, toda una cantidad de preparativos. Y no solamente preparativos, sino también preparación. ¿Por qué? Porque normalmente la mujer toma un curso para prepararse para tener al bebé, para poder manejar la respiración. Y no sé los esposos si acompañaron a su esposa, en el momento. Yo me acuerdo que estuve. No es mucho lo que uno haga, sino estar con ella un momento para acompañarla durante esas clases. Incluso yo compré libros para ver cómo podía ser un mejor papá al principio. Preparación y preparación. 9 meses de preparación hasta la llegada del bebé. Un cambio importante en nuestras vidas. Y eso es lo que estamos celebrando, como lo decía anteriormente, en el día de hoy. Hoy se inicia el año litúrgico en la iglesia cristiana en general. Hoy se inicia todo el año. Son 4, se llama Adviento porque es la preparación que tenemos durante 4 semanas para recordar el nacimiento de Jesucristo.
4 semanas en donde la iglesia te invita a que te prepares, a que sea una Navidad diferente. Y ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración. Que sea esta una Navidad diferente en tus vidas, en cada una de tus vidas, en cada uno de nosotros. En que realmente entremos a recordar qué significa el que Jesucristo haya nacido. ¿Qué significa Jesucristo para cada uno de nosotros? ¿Quién es Jesucristo para mí? Esa es la invitación que se hace y por parte de la iglesia. Y por eso estas series las estamos llamando El avivamiento está aquí, porque ya llegó, ya sabemos que viene. Estamos viviendo una época donde sabemos que Él llegó, pero recuerden, yo quiero que por un momento piensen en esa espera que tuvieron los judíos, en todas las promesas en el Antiguo Testamento que va a llegar un Redentor, que va a llegar un Mesías. Y año tras año estos judíos pensando, ¿será este día? ¿Será este año? ¿Será este año que va a llegar el Mesías? Esperando y esperando y esperando continuamente, sabiendo que sus promesas se iban a cumplir. Y sabían que Dios iba a realizar esas promesas y el Mesías iba a llegar. Si vemos en el Antiguo Testamento, el último profeta que está en el Antiguo Testamento es Malaquías. El último profeta es Malaquías. Y Malaquías profetizó en el año 430 antes del nacimiento de Jesucristo. Y en esa época el pueblo judío seguía totalmente separado de Dios. Seguía realmente adorando a otros dioses. No estaba obedeciendo las leyes. Los sacerdotes, por ejemplo, no sacrificaban los animales como debía ser, porque en esa época los animales deberían ser, y los corderos, sacrificados sin que tuvieran ningún defecto. Pero los sacerdotes ignoraron eso. Los padres eran infieles con sus esposas. Las familias estaban totalmente quebradas, absolutamente. La gente tampoco diezmaba para la iglesia. No estaban obedeciendo, estaban totalmente alejados de Dios. Y volvió otra vez el pueblo a preguntarle a través del profeta Malaquías, ¿cuándo el Señor va a intervenir? Y yo quiero traerle los versos de lo que responde el Señor a través de Malaquías. Le dice en el capítulo 3, versículo 1, el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Para que prepare el camino delante de mí. Y dice, yo estoy por enviar. ¿Y saben qué ocurrió? 400 años de silencio. El Señor responde a través de Malaquías al pueblo de Israel. Y le dice, yo estoy por enviar. ¿Y cuánto ocurrió? 400 años de espera. No fue inmediata. No fue inmediatamente la respuesta cuando llegó el Mesías. Fueron 400 años que el pueblo de Israel tuvo que esperar hasta la llegada. Y efectivamente, 400 años después, un ángel, el ángel Gabriel, interviene. Dios llama al ángel Gabriel. El ángel Gabriel está solamente mencionado 3 veces en la Biblia, solo 3 veces. En el Antiguo Testamento, Dios envió al ángel Gabriel para que le contara a Daniel sobre una visión de lo que iba a ser el fin del mundo. En el libro de Daniel lo pueden encontrar. La segunda vez que he nombrado a Daniel es porque Dios envía al ángel Gabriel para que le anuncie a Zacarías, que era un sacerdote que estaba en el templo en ese momento, usando sus labores, llevando a cabo las labores del templo con incienso. Y le dice que va a tener un hijo. Y le dice, tus oraciones han sido respondidas. Porque Zacarías y su esposa, Elizabeth, habían estado orando por mucho tiempo por un hijo. Elizabeth no podía tener hijos, era estéril. Y estaba orando, ya estaban de edad adulta. Ya prácticamente habían dicho, ya no va a ocurrir. Y efectivamente los escoge el Señor, a Zacarías y a Elizabeth. Y es a través del ángel Gabriel que va y interviene 400 años después de la última promesa de la llegada del Mesías. Y le dice a Zacarías, él va a ser el precursor. Él va a preparar mi camino. Y él es Juan el Bautista. E incluso en el Evangelio de Lucas, unos versos antes del que leímos,
Vamos a ir al verso 17, unos versos antes de los versos que leímos al principio. Quiero leerles, le dice el ángel a Zacarías, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Claramente el arcángel le estaba diciendo, él va a ser el primero, Juan el Bautista va a ser el primero, va a ser el que va a preparar el camino. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Cuando él nació se dedicó, su mensaje era todo el tiempo, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, vuelvan otra vez al Señor, arrepiéntanse, ya viene. Y yo quiero que capacitemos y pensemos en este llamado que hace el Señor y que envía a Juan el Bautista, porque nos está diciendo también a nosotros, si lo aplicamos, arrepintámonos. A pesar de que si tú eres cristiano, seguramente hemos continuado pecando, porque está en nuestra naturaleza. Vamos a dejar de pecar cuando estemos ya con el Padre. Pero aquí el llamado es nuevamente, recordemos y hagamos una reflexión y arrepintámonos nuevamente. Hagamos una reflexión para este nacimiento, para particularmente este año 2021 con la llegada de Jesucristo. Y hagamos una reflexión cómo ha sido nuestra vida en el último mes, en los últimos 3 meses, en el último año. Toma tu tiempo, escríbelo. Dile al Padre, ¿cómo te sientes tú? Todos necesitamos a un Juan el Bautista. Todos necesitamos este proceso de arrepentimiento, de preparación. No en vano Él envió primero a Juan el Bautista para preparar el camino. No en vano nos está diciendo a nosotros nuevamente, prepárate. Que esta Navidad sea diferente. Que esta Navidad sea diferente. Ha sido muy difícil los últimos años que hemos vivido. Y las cosas no se ven igual. Miren las noticias y estamos hablando de una nueva variante quizás que viene. Cuando ya estamos cansados de tantas variantes, alfa, delta, ahora una más. Cuando debemos otra vez de volver a Él porque es la única esperanza que nosotros tenemos de poder vivir con Él y afrontar todas las dificultades que nosotros estamos teniendo y tener esa esperanza. Luego el Juan el Bautista es un rol, es un llamado importante para que nosotros también lo tengamos como dentro del proceso de arrepentimiento. Hay un padre de la iglesia que se llama San Juan Crisóstomo. Él decía que hay 2 cosas, hay pecado y hay arrepentimiento. Y él dice, el pecado es una herida, el arrepentimiento es una medicina que permite después con Jesucristo eliminar totalmente el pecado de tu vida. Pero es importante entender que así como nosotros tenemos enfermedades en nuestro cuerpo, el pecado es también una herida en nuestro espíritu y que es necesario un arrepentimiento, humillarnos y decir, Señor, he pecado. No hay forma que tú puedas tener salvación si no es a través del Salvador, de Jesucristo. Y es parte de lo que Juan el Bautista vino a hacer. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos un Salvador, necesitamos redimirnos a través del Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Luego, de nuevo, esta es una invitación y la primera parte del mensaje es que pensemos que necesitamos a un Juan el Bautista. Esta semana que viene, medita en Él, medita en el Señor, medita qué significa el que haya venido a nuestras vidas. Pídele perdón, pidámosle perdón por todos nuestros pecados, porque todos hemos pecado. El apóstol Pablo lo dijo, judío o gentil, todos hemos pecado y somos pecadores. El primer paso para poder recordar la llegada de Jesucristo es ese arrepentimiento sincero y de humildad. Y fíjense que el mismo ángel Gabriel nuevamente es enviado, no otro ángel, el mismo, a encontrarse con María. ¿Y quién era María? María
Sabemos por las escrituras que acabamos de leer que era joven, que era virgen y que estaba comprometida con José. Y si uno mira a los historiadores y empieza a leer sobre María, normalmente en esa época las mujeres se casaban o entraban en compromiso aproximadamente en la edad entre 12 a 14 años. Un adolescente. María era una adolescente. Era una persona que tampoco tenía ningún tipo, si uno mira el contraste del llamado con Zacarías, Zacarías era un sacerdote, y uno mira el caso de María, María no tenía ningún tipo de título. No era una sacerdote, no hacía parte de la familia que uno dijera tiene algún título importante dentro del judaísmo. No, ella sí amaba al Señor, temía al Señor. Era una judía que respetaba, israelita que respetaba al Señor y probablemente adoraba al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ella no tenía ningún título. El ángel Gabriel va donde Zacarías, él estaba en Jerusalén, ciudad importante, ciudad santa, y Gabriel va donde María, y sabemos a dónde es, a Nazaret, lo leímos, en la región de Galilea. Yo quiero decirles que Nazaret no se había mencionado en todas las escrituras. Era un pueblo prácticamente entre 200, máximo 300 personas en aquella época. Queda 150 kilómetros de distancia de Jerusalén hacia el norte. Era un pueblo realmente desconocido. Tan desconocido es que si ustedes van al Evangelio de Juan, después de que Jesucristo vino al mundo y empezó su ministerio, llamó a Felipe, y Felipe es uno de los discípulos de Jesucristo, y Felipe siempre llama a alguien que no cree que no creía, que no conocía al Señor, a traerlo, a que conozca. Él siempre, si ustedes lo leen, Felipe es interesante, un carácter interesante porque todo el tiempo está llamando a alguien que no conocía al Señor a que conozca al Señor. Y entonces Felipe va y le dice a Natanael, eso lo vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 45. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, le dice a Natanael, el hijo de José, aquel que escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y responde Natanael, de Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. De nuevo, era el pueblo tan poco conocido. Yo no sé si en sus países, cuando uno está en nuestros países, yo sé que algunas veces uno menciona, yo recuerdo en Colombia le dicen nació de tal parte, yo soy colombiano, y decían nací en tal ciudad, y uno dice wow, pero esto ¿dónde queda? Esto debe ser por allá, quién sabe dónde, en el Amazonas. Y desafortunadamente uno piensa y de cierta manera degrada a la persona porque nació de allá y nadie la conoce, de allá nada bueno. Algo así similar está ocurriendo acá. Dios se hace hombre, escoge un pueblo que nadie conoce, a una mujer que es joven, que no tiene ningún tipo de título, que es humilde, que es pobre, y sabemos que es pobre porque después Jesucristo y María, cuando van a hacerle las ofrendas, tuvieron que comprar un animal, un ave apenas, no pudieron comprar un cordero. No tenían dinero para hacerlo, compraron el rango más bajo que la ley admitía, que era comprar 2 aves como parte del sacrificio. Humilde, sin dinero, desconocido el pueblo. Allí Dios ha decidido enviar al Salvador del mundo, su Hijo. Dios hecho hombre, siendo Dios, full divino, también full y completamente humano, porque ha sido el hijo de María. Luego tiene carne y hueso como tú y como yo. Jesucristo hecho hombre, es algo, la encarnación de Jesucristo es un misterio, es algo asombroso. Y escogió a María. Y el otro mensaje que quiero que te lleves es, fíjense cómo el ángel Gabriel saluda a María, que fue el verso central que nosotros leímos en Lucas capítulo 28. Le dice, el ángel se acercó a ella y le dijo,
Lucas capítulo 1, versículo 28. Y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Le dice dos frases: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. La segunda frase: el Señor está contigo. Quiero que sepan que en griego, tú que has recibido el favor de Dios, es realmente una sola palabra en griego, que significa full, llena de gracia. Llena de gracia. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas también en el día de hoy. Fuera del arrepentimiento, que hoy en día, durante este Adviento, tú te coloques en el papel de María. Y recuerda que Jesucristo, Dios te dice: tú estás lleno también de gracia. María representa al creyente también. Y te está diciendo: tú estás lleno de gracia, porque tú tienes disponible la salvación. Yo vine por ti. Yo vine por tus pecados. El Señor está contigo, es la otra frase que quiero que te lleves. Las dos. Tú estás lleno de gracia porque tienes la disponibilidad de obtener la salvación, la vida eterna, vivir en eternidad. Y el segundo mensaje: el Señor está contigo. Recordemos esas dos frases. Interioricemos esas dos frases durante esta semana que arranca como parte del Adviento. Hoy encendimos la vela de la esperanza. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en Él. Vida eterna y saber que Él está conmigo, está con nosotros en cada día que nosotros estemos acá, hasta cuando nos encontremos con Él. Y si tú no has recibido a Jesucristo, y si tú sientes que tú estás bien porque tú eres una buena persona, y si tú sientes que tú no has cometido ningún pecado y que no necesitas a un Salvador, este es el momento también. Este es el momento para que entiendas que tú solo no te puedes salvar, que después de tu muerte física vas probablemente a estar también por toda la eternidad en la oscuridad, sin tener participación del nuevo cielo y la nueva tierra que Jesucristo y Dios está construyendo. O sea que si no lo has aceptado, ese es el momento también, que tú profeses con tu boca y digas: yo necesito un Redentor, yo te necesito, Padre, yo te necesito que vengas a mi vida y me des esa salvación que tanto espero, que tú estés en mi vida y me ayudes a seguir viviendo estos días hasta cuando esté contigo. Oremos, hermanos. Señor, te damos infinitas gracias por tus palabras, Señor, por tus palabras de reconocer que nosotros estamos también llenos de tu gracia para recibir esta salvación, Señor, y que también tú estás con nosotros y que tú nos acompañas en este proceso de santificación al que tú nos has llamado a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que tengamos la humildad también en esta semana que vamos a iniciar para reconocer quién has sido tú en nuestras vidas, para reconocer que tú eres el Salvador del mundo, para reconocer que necesitamos un Salvador porque solo nosotros no nos podemos salvar, Padre mío. Que volvamos a tener esa esperanza y esa confirmación de que tú nos salvas, de que tú perdonas todos nuestros pecados, Padre. Ayúdanos hasta que este proceso de Adviento y este periodo sea un periodo para volver a recibirte con alegría, Señor. Te pedimos esto en el nombre tomado Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. En este momento yo invito a los sugieres también para que puedan pasar, por favor, pidiendo las ofrendas. Les doy gracias por el apoyo al ministerio. Gracias por sus ofrendas. Te pedimos que bendigas a todos aquellos que están apoyando el ministerio, Señor.
en cualquier forma, no solamente económica, sino también en salud, Señor. Gracias.